Buenas noches, a continuación explicaré el taller número 1, teoría de la distribución de la probabilidad. La clase de probabilidad y las reglas de la probabilidad. Entonces tenemos el método de probabilidad clásica, el método de probabilidad subjetiva y el método de frecuencia relativa. Entonces tenemos que el método de probabilidad clásica es el número de formas que puede ocurrir el evento, el total de los casos posibles. Como podemos ver en el ejemplo, al lanzar un par de dados, la probabilidad de que el resultado sea 9. Espacios de muestras y clases de eventos muestrales. Entonces tenemos un evento simple, es un evento que se puede describir con una característica única, como la probabilidad de no comprar una soda. Las tablas de contingencia del diagrama de Venn. Entonces tenemos el diagrama de Venn y la tabla de contingencia. Entonces nos dice que en el diagrama de Venn es una representación gráfica de los diversos eventos como uniones e intersecciones en el círculo. Asimismo, la clasificación cruzada de los eventos apropiados de la tabla de clasificación cruzada. El teorema de Bayes. La distribución de la probabilidad es uno de los listados de los resultados posibles de un experimento de la probabilidad asociada a cada resultado, ya se presente en forma de tabla de gráfico o de fórmula, y es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso. La distribución de la probabilidad para la variable discreta. Entonces tenemos la distribución de probabilidad binomial, la distribución de probabilidad hipergeométrica y la distribución de probabilidad de posición. La distribución de probabilidad para la variable continua. Entonces, la distribución de la probabilidad normal, probabilidad uniforme e exponencial. ¿Qué se entiende por el análisis combinatorio? Entonces, el análisis combinatorio lo podemos identificar como el estudio del orden de la agrupación de los elementos identificados como M, los cuales no repiten el valor, no se tiene en cuenta el orden de los factores y no se repite. La distinción entre la combinación y la permutación. Entonces decimos que la combinación de un elemento conformado por varios integrantes o complementos de acuerdo a su orden, si está en orden o en desorden numérico, no afecta el elemento. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo el mismo elemento comprendido por cierta cantidad de ingredientes o de componentes. Y la diferencia entre permutaciones es cuando se establece en una manera ordenada, continua, la cantidad de elementos o ingredientes del mismo. Así que existen dos tipos de permutación, los cuales son la permutación con repetición y la permutación sin repetición. Explique el método de la multiplicación. Lo podemos explicar por el medio de la presente fórmula, el cual, una vez establecida esta multiplicación entre esta probabilidad conjunta, entre A y B, podremos determinar como la regla general de la multiplicación. Un ejemplo de esto son, una tienda tiene 20 camisetas y debemos identificar cuál es la probabilidad de que dos camisetas sean de talla pequeña, o de la misma manera cuántas camisetas pueden ser de talla grande, entre mayor o menor. Esta es mi actividad. Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. Muchas gracias.